Bienvenidos a Conociendo al Enemigo. Este material está sacado de los libros El Diccionario del Diablo y Entre Cristo y Satanás del ya fenecido autor Kurt E. Koch. Por ser libros gratuitos y de venta prohibida, es que paso esta temática que pretende enseñarnos los peligros de las distintas prácticas satánicas sin infringir derechos de autor o copyright. El material es muy viejo y, por tanto, también sus ejemplos lo serán. Sin embargo, servirán de igual modo al oyente que esté inmiscuido en la guerra espiritual, ya que el modus operandi de los demonios no cambia a pesar del avance tecnológico. Que te sea de bendición. Y hoy vamos a tocar el tema del péndulo y la varilla adivinadora o la vara y el péndulo. Y empezamos con algunos ejemplos. Koch cuenta: un pastor amigo mío me comentó la siguiente historia. Yo estaba celebrando, dijo él, reuniones en un pueblo cercano a Zúrich y mucha gente acudía a mi consultorio. Con gran sorpresa descubrí que la mitad de los consultantes querían hablarme de cosas relacionadas con el ocultismo. Uno de ellos era un hombre que había estado usando el péndulo para adivinar y tenía otros dones remarcables. Poseía un libro del abate Mermet, del cual sacaba sus consejos mágicos, además de la gran experiencia que en él yo tenía. Con la ayuda del péndulo podía diagnosticar enfermedades, determinar la medicina herbácea para el tratamiento, hasta pudo señalar el lugar donde se encontraban los cadáveres de personas que habían sido ahogadas en el lago Zúrich, así como también dar información acerca de muertos o desaparecidos en la guerra. Al hablar con él me encontré que no podía responder a sus argumentos. Entonces, Dios puso una pregunta en mi mente que arrojó mucha luz sobre este problema. Le pregunté si él mismo había sufrido de alguna manera a consecuencia de aquellos dones que poseía. El adivino me refirió entonces que en cierta ocasión, cuando iba por la montaña con su vara en busca de un brazalete de oro que se había perdido en la nieve, empezó a deslizarse y estuvo en gran peligro de perder su vida. Solamente en el último momento fue capaz de hincar sus manos en el hueco de una pisada y de esta manera pudo mantenerse hasta ser rescatado. La noche siguiente fue despertado por una figura extraña y oscura que trataba como de pelear contra él. Sobrecogido de terror, invocó el nombre de Jesús y la figura desapareció en el acto. Vemos la autoridad del nombre de Jesús. De hecho, en las reuniones satánicas de los satanistas más peligrosos, de aquellos que son brujos, ocultistas y se reúnen con Satanás, ellos mismos cuando han salido de la secta, algunos de ellos que se han convertido a Cristo cuentan que Satanás tiene prohibido que se use el nombre de Jesús en esas reuniones. Caso contrario, se le ha visto al mismo Satanás caer de bruces desde el lugar donde estaba sentado. El nombre de Jesús está prohibido de nombrarse en las reuniones de satanistas cuando Lucifer se presenta entre ellos. Es algo que quiero destacar porque hoy en día ha surgido, no hoy en día, ya lleva bastante tiempo, pero digo, está mucho más en auge hoy en día el tirarse a las raíces hebreas. Han confundido esto de volverse a la senda antigua, preguntar por la senda antigua, con lo que tiene que ver con volverse al antiguo pacto, guardando las leyes según las liturgias de la Torá. Esto es judaizante, es desligarse de Cristo, es no entender a la luz de la revelación del Espíritu Santo el libro entero de Gálatas, y es volverse un místico, a pesar de parecer no serlo. Es ir tras la carne, tratar de justificarnos
delante del Señor y sentirnos bien con lo que nosotros podemos hacer. A ver, que las obras tienen que acompañar a una vida de fe, porque toda fe sin obras es muerta en sí misma. Pero una cosa es obrar bien amparado en que confiamos en la gracia, en el poder del Espíritu Santo y en que estamos sirviendo al Señor y agradándole, pero no porque nosotros seamos buenos, sino porque nos movemos en la voluntad de Dios y al terminar de hacer la voluntad de Dios somos siervos inútiles, no somos más especiales. De hecho, es la fuerza del Señor la que nos permite hacer las cosas bien. Sin embargo, estas personas se tiran a guardar Shabbat, a guardar los nombres de Jesús en hebreo y menosprecian a todo aquel que ni siquiera se sabe una palabra en hebreo. Vamos a ver sus disertaciones que están hablando lo más normal y de pronto mezclan palabras del castellano y las dicen en hebreo. Y yo digo, ¿tiene algo de especial el hebreo acaso? ¿Realmente creemos que por hablar un poco de hebreo vamos a ser o más santos o de mayor importancia ante el Señor? Esto es puro egocentrismo, vanagloria y pura carne. Es sentirnos bien con nuestros logros que no tienen nada de espiritualidad. Entonces, esto no es más que orgullo disfrazado. El empezar a hablar en hebreo también tiene algo que ver, aunque los cristianos no se dan cuenta, con ocultismo. Está muy enmarañado esto, muy enmascarado, pero a ver, los satanistas requieren usar ciertas palabras en idioma satánico para hacer sus conjuros. Está, por ejemplo, el libro del Necronomicon, un libro extremadamente peligroso, ¿sí? Y hay cierto lenguaje en ese libro que es extremadamente difícil. Y se dice que para poder leer cierto fragmento de ese libro, si mal no recuerdo, en el idioma satánico en que se escribió, se necesita ayuda de demonios por parte de quien lo está leyendo. Ellos, como la mayoría de brujos, usan palabras en clave de origen satánico. ¿Para qué? Para que el conjuro surta efecto. Cuando nosotros como cristianos empezamos a hablar en ciertas palabras hebraicas, podemos caer en el mismo error sin darnos cuenta. Y tan simple como, por ejemplo, usar el nombre, que es sobre todo nombre para esto. En lugar de decir Jesús, tenés que decir Yahshua o Yeshua. Esto trae un peligro tremendo. Cuento un testimonio. Yo una vez, cuando empecé a investigar sobre esto, llegó un momento de confusión a mi vida. Yo dije, ¿habrá que guardar el Shabbat? Claro, yo no entendía mucho en ese tiempo de cómo eran las cosas. Así que, ¿qué hice? Fui en oración y le pregunté al Señor, Señor, ¿hay que guardar el Shabbat? Hay algo curioso que ustedes tienen que entender. Se los explico rápidamente. El cuerpo está compuesto de los 5 sentidos. Nosotros somos tripartitos, no bipartitos. En el cuerpo están los 5 sentidos. En el alma radica la voluntad, las emociones y la mente, la intelectualidad. Y en el espíritu radica la conciencia, la intuición y la comunión, que es la adoración a Dios o a los demonios. En el espíritu es donde tan solo Dios o los demonios pueden actuar. Nosotros no podemos. El Señor nos ha dado una conciencia. La Biblia dice que vamos a ser juzgados si muriésemos sin el Evangelio por la ley de nuestra conciencia. La conciencia radica en el espíritu. En el espíritu es donde se ve esta entenebrecida o iluminada, ya sea primariamente entenebrecida por el pecado, más que el pecado, lo dije mal, por los demonios, ¿no es cierto? O iluminada por el Espíritu Santo. Pero solamente las fuerzas de Dios o del diablo pueden actuar en nuestro espíritu.
Y el único que puede cambiarnos desde el Espíritu es el Señor. Si nuestra conciencia está entenebrecida, tenemos un gran problema, porque eso va a afectar al alma. De acá lo que dije en la clase pasada de quiromancia, que cuando nosotros estudiamos psicología y nos autoanalizamos, cometemos el error de querer cambiarnos. El tema es que nosotros, para la psicología, trabajamos desde el alma, donde radica el intelecto, la emocionalidad y la mente. Pero el espíritu sigue quedando sin fruto. Y nuestra carne va a seguir siendo la que domine en nuestras vidas. Sin embargo, cuando Dios actúa desde nuestro espíritu, puede afectar esto a nuestra alma y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mente que radica en el alma, para que cambie nuestra manera de vivir. Pero nosotros podemos, con, clases de autosuperación personal, psicológicas, tratar de cambiar nuestra manera de vivir, y de hecho lo podemos hacer cambiando nuestra mente, pero en situaciones extremas, solamente un cristiano nacido de nuevo y que deja que Dios trabaje en su espíritu es el que va a poder resistir ciertas tentaciones en ciertas circunstancias. Por ejemplo, vos podés tener mucho autocontrol y escuchar videos de inteligencia emocional y un montón de cosas, y en el momento en que vienen y te matan a tu hijo, eso se puede terminar. Sin embargo, cuando Dios actúa desde tu espíritu, hasta la persona más violenta cambia y le pueden matar a su hijo en sus narices, que Él va a estar perdonando al detractor y hasta orando por él, a pesar de su sufrimiento. Entonces, en el espíritu es desde donde Dios o los demonios trabajan. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la intuición, que también radica en el espíritu, es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero también la intuición puede ser entenebrecida por Satanás. Cuando yo iba en oración a preguntarle al Señor si debía guardar el sábado, como hacen los adventistas, por ejemplo, era el Señor el que no me hacía sentir cómodo por dentro. Ahora yo entiendo que esa era la intuición. Yo intuía que algo andaba mal. De hecho, sentía el hacer tal liturgia no diferente de hacer algo para el catolicismo o cualquier otra religión, y no diferente de hacer algo para alguna secta, donde se tienen que cumplir a rajatabla ciertos procederes litúrgicos. En una ocasión estaba orando y nombrando el nombre de Jesús en hebreo, cuando sentí una voz en mi interior, que fue el Espíritu Santo hablando no a mi mente, sino a mi espíritu, y me dijo: orá normal. De hecho, cuando estaba en oración, mi fe no acompañaba lo que estaba haciendo. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, por lo cual lo que estaba haciendo no servía de nada. Desde ese momento jamás volví a pensar ni en guardar Shabbat ni en guardar los nombres en hebreo. Claro que le puedo decir al Señor Jesús Yeshua o Yahshua, pero ¿para qué hacerlo si mi idioma es el castellano? Mi segundo nombre es Antonio, pero si yo voy a Estados Unidos y me dicen Anthony, yo no me voy a enojar ni voy a decir, no, ese no es mi nombre porque no está escrito tal cual en mi DNI. Jesús no se escribe Jesús y se pronuncia diferente a Yahshua. O sea, no se escribe Yahshua o Yeshua, como sea el nombre original, digamos, y no se pronuncia igual, pero el significado es lo mismo, y el reino de las tinieblas, así como los cielos, obviamente, lo saben. Por eso
cabe la aclaración. Hay muchas personas que han caído en practicar esto de volverse, entre comillas, a las sendas antiguas, cuando la Biblia no se está refiriendo a volverse a la Torá y a guardar las liturgias y desligarse de Cristo por querer someterse a la ley. No. Hay personas que se han tirado al hebraísmo y han terminado literalmente endemoniadas. Ahora alguno dirá, pero si una persona lo hace con fe, entonces ya no le es contado por pecado. Claro, pero yo también puedo ir y hacer la misa con toda la fe de mi corazón y participar en lo que es la transustanciación, ¿sí? Participar en la Eucaristía, puedo leerle el libro de la tradición y el magisterio católico y hacer todo esto con fe y adorar ídolos con fe, y esa fe no hace que lo que yo haga se convierta en algo bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no va en la fe que nosotros hagamos, o mejor dicho, tengamos para hacer algo, sino que va en la fe que nosotros tengamos para hacer aquello que nos manda la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, para que no cometamos errores garrafales y que pueden ser perjudiciales y peligrosas para nuestro espíritu. Vayan a decirle a una persona que guarda Shabbat que deje de hacerlo. Solo Dios puede cambiar esa mentalidad tocando su intuición desde su espíritu, desde el espíritu humano de esa persona. Pero esta persona también tiene que aceptar que al dejar de guardar Shabbat y hablar ciertas palabras en hebreo como si eso le diera más poder, a modo de un satanista que ciertas palabras las pronuncia en otro idioma, es lo mismo, es liturgia, es idolatría egocéntrica y es peligroso. La persona que cambie tales hábitos va a sentir cierto vacío porque ya se acostumbró a querer mañosear, agradar a su carne. En cambio, el justo por la fe vivirá, y todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer bajo las normas del Nuevo Testamento y no bajo las liturgias antiguas del Viejo Pacto, que la misma Biblia dice que si tal pacto hubiese sido perfecto, no se necesitaría del nuevo pacto que fue traído por la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Entonces, el nombre de Jesús, no de Yahshua, no de Yeshua, y a la misma vez sí, pero digo, si vos sos hebreo vas a decir Yeshua, si sos estadounidense vas a decir Jesus, si sos español vas a decir Jesús, si sos latino también. Entonces el nombre de Jesús, el nombre de Jesus Christ, es suficiente para poner a todo el mundo de las tinieblas de rodillas. Paso a otro ejemplo. Un obrero cristiano de Zúrich me refirió la siguiente experiencia, cuenta Koch. Una mujer de 50 años había estado enferma por muchos años y una familia amiga le aconsejó acudir a un adivino que usaba el péndulo. Este hombre extendió sobre una mesa un montón de manojos de diversas hierbas curativas y por medio de la vara escogió la que la mujer necesitaba para su enfermedad. Nunca se le ocurrió a ella que aquello fuese brujería, pero cuando oyó una tarde una conferencia sobre estos asuntos, quedó preocupada y fue a ver al referido pastor para que le diera consejo. Él ya creía que no había sufrido ningún mal resultado por lo que había hecho. Sin embargo, el pastor en cuestión estaba preocupado y oró con ella. Pocos meses después, la mujer volvió y le dijo que desde aquel día Dios le había abierto los ojos y comprendió que todo ese tiempo pasado
había estado bajo la pesadilla de la brujería, es decir, abrumada y deprimida sin saber el porqué. Pero desde que acudió a la consulta, había sido liberada. La niebla de su corazón había sido disipada y su vida cristiana había cambiado enteramente. Otro ejemplo drástico. Una madre que esperaba a un bebé fue a consultar a un adivino del péndulo para que le declarara si este sería niño o niña, o sea, si este ya era un niño o niña. Lo mismo hizo con su segundo hijo. Ambos hijos sufrieron las consecuencias de una depresión psíquica como resultado de esto. Otro ejemplo, se rompió un tubo en una mina de sal y un adivino del péndulo fue contratado para que descubriera el lugar exacto de la avería, ya que el agua estaba extendida por las galerías y era imposible determinar el sitio preciso de la rotura. El adivino pidió el plano de la mina. Tomando su péndulo, determinó el lugar exacto donde había ocurrido el desperfecto. Se encontró después que el lugar señalado era exactamente el correcto. Pero lo más curioso es que este hombre dijo: ¿podrían ustedes haberse ahorrado de hacerme venir a las oficinas de la mina con tan solo el llevar el plano a mi propio consultorio en la ciudad? Esto era suficiente. Esto es algo importante que quiero aclarar. Bueno, lo que sucede acá, el adivinador a través del péndulo y la vara adivinatoria solamente dijo: hubieran traído los planos y yo determinaba con mis artilugios el lugar exacto de la avería. Ahora bien, recordemos a Pablo, le llevaban las prendas de los enfermos para que éste orara por tales prendas y los enfermos a la distancia se sanaban. Acá estamos viendo que los demonios pueden imitar ciertos moveres del Espíritu Santo. Ahora viene lo curioso. En el Evangelio de la Prosperidad, así como en otras sectas como Pare de Sufrir, en fin, se te dice: trae algo de algún familiar para que oremos por él y lo unjamos y sea libre. Toca la pantalla y recibe la bendición. Te venden agua ungida, te venden aceite ungido. El aceite, hermanos, no es representación de la sangre de Cristo. En la Biblia, la representación de la sangre de Cristo es el vino. No tiene nada que ver con el aceite. El aceite se usa para la unción de enfermos. Hay muchos que no solamente lo usan para esto, sino que se ponen a ungir cosas materiales con aceite, como si invocaran así la protección de Dios, como si esta fuese en el mundo espiritual, este aceite, representación de la sangre de Cristo. Tendrían que ungir las cosas con vino, pero claro, en la Biblia no hay ningún ejemplo de alguien usando vino para ungir los dinteles de su casa. Pero tampoco hay ejemplos para andar ungiendo las cosas con aceite. Se unge a los enfermos por los ancianos de la iglesia para que se ore por tal enfermo y si éste hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, no cualquier enfermo. No puedo ir y ungir a un enfermo con aceite cuando este es un mundano, cuando este es alguien que no tiene a Jesús en su vida como Señor. ¿Por qué? Porque, en fin, bueno, las variantes son muchas, pero simplificando, no es un hijo de Dios, le estaría haciendo más mal que bien. Entonces, nosotros, a los hijos de Dios, los ancianos de la iglesia pueden ungirle con aceite y que éste sea sano. Si el Señor me mueve a mí, yo puedo ungir con aceite a mi esposa, a mi hijo, por ejemplo, para que se sanen. Eso no está mal, el Señor tiene que guiar. No siempre es necesaria la unción con aceite, el Señor tiene que guiar. Sin embargo, notemos que estos predicadores tienen estos moveres a los que llaman moveres del Espíritu Santo y no es otra cosa que brujería disfrazada. Y paso a explicar por qué. En la Biblia no vemos que el Señor repitiera sus actos milagrosos. Jesús una sola vez sanó a un ciego untándole
sus ojos con barro formado de su propia saliva, de la saliva del Señor, con tierra. El Señor una sola vez hizo esto. Una sola vez Pedro caminó y su sombra sanaba a los enfermos. Una sola vez Pablo a la distancia oraba sobre las prendas de los enfermos que le llevaban. Sin embargo, en estos últimos dos casos no fue decisión de los apóstoles hacer esto de esta determinada manera, sino de la fe de la gente. Ahora te dicen, vení a tal lugar que este predicador, no sé, levanta su mano y llueve oro del cielo. Después vemos que no sé qué pasa con ese oro porque la gente sigue siendo pobre. Vení que esta persona le llevas una foto de algún ser querido y ora por tal persona y se sana. Bueno, los brujos también hacen lo mismo. Cuando a Pablo le llevaban las prendas para que éste orara, esto surgió de la decisión y fe de la gente. A ellos se les ocurrió decir, a ver, yo no puedo llevar a tal enfermo tan lejos, ni siquiera yo puedo ir. Tomá, vos que vas a visitar a Pablo, esta túnica es de mi hijo que está enfermo, llevásela al apóstol y que él ore por él. La fe fue premiada por el Espíritu Santo que efectuó la sanidad a través del apóstol Pablo cuando éste oró por tales prendas. Pero no fue Pablo pidiendo, envíenme las prendas y yo oro por tales enfermedades. Tampoco Pedro dijo, a las 3 de la tarde yo paso, así que saquen a los enfermos y traten de que mi sombra los toque. No, esto salió de la misma gente. Es más, viene de una connotación pagana. Para aquellos que no lo saben, la gente antiguamente creía que la sombra de los dioses tenían poderes. Ellos estaban tratando a Pedro, digámoslo así, como si este fuera un dios. No sabían bien qué estaba pasando. Era la iglesia primitiva. No todos sabían quién era, sabían quién era Jesús, pero no todos conocían el evangelio de salvación. Entonces decían, bueno, este hombre tiene poderes, así que debe ser un dios en la tierra. Que su sombra sane a mi hijo, o a mi esposa, o a mí. Entonces Pedro iba caminando y la sombra los iba sanando, y todo esto era hecho por el Espíritu Santo para que después esta gente entendiera de que no fue la sombra la que sanaba y no fue porque Pedro fuese un dios, sino que era Jesús proporcionando la sanidad. Y así los hacía expectantes a recibir el evangelio de salvación. Hay muchos milagros que efectúa el Espíritu Santo, pero la decisión proviene de Él. Es algo instantáneo, es algo hasta improvisado. Hay muchos testimonios reales de mover del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mandó a que se hiciera algo para recibir cierto milagro, pero fue algo no premeditado, fue algo instantáneo en el acto. Tenemos entonces que tener cuidado. ¿A quién le creemos? Además de que ya desconfiemos, y no solo desconfiemos, sino que dejemos de seguir a cualquier persona, aunque solo tenemos que seguir a Cristo, pero bueno, ustedes me entienden, dejemos de seguir a cualquier predicador que ya te esté vendiendo agua bendita o revistas ungidas. Dije agua bendita porque es lo mismo, no hay diferencia en que te digan esta es agua ungida a que vayas a una iglesia católica y te digan esta es agua bendita, es lo mismo. Entonces dejemos de seguir a estos lobos rapaces que se aprovechan de la ingenuidad de la gente. Seguimos con los ejemplos. Un pastor de la iglesia reformada suiza usaba el péndulo adivinatorio por varios años. Sus colegas le amonestaban a menudo acerca del peligro que esto representaba, por datarse de una relación misteriosa con fuerzas ocultas. Pero él se reía de tales escrúpulos. Sin embargo, un día cayó enfrente de un tren, perdiendo ambas piernas. Tuvieron que serle amputadas. Después de la operación, las heridas no cicatrizaban.
Algún tiempo después se abrieron agujeros en las costras y salieron grandes gusanos. Murió el hombre por este accidente. Otra mujer de 56 años había sido tratada a menudo con el péndulo cuando era niña y había ido con frecuencia a los adivinos. Por muchos años después sufrió depresiones y tenía un temperamento vicioso. Otro caso. Aplicaron el péndulo a un joven para combatir una enfermedad. Se sintió algo aliviado después del tratamiento, pero al mismo tiempo se desarrolló en él una compulsión neurótica que le hacía jurar y blasfemar. A causa de esto vino al consultorio espiritual, entregó su vida a Cristo y la neurosis desapareció. Cuidado con las compulsiones. Hay muchas personas que sufren de ansiedad. Yo siempre me pregunto, si sos cristiano, ¿cómo es eso de que sufrís de ansiedad? Es algo anormal y puede tener origen espiritual, demoníaco. Entonces, la Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Jesús, tiene cuidado de vosotros. Es tan fácil como eso. Primero que dice, echad vuestra ansiedad. Lo que está diciéndonos la palabra es que nosotros debemos tomar la determinación, es una decisión nuestra, el echar la ansiedad, el desligarnos de esos afanes o esos ataques, ya sean de pánico o de ansiedad. ¿Y cómo lo echamos? ¿Cómo hago si es más fuerte que yo? En oración. Vamos en oración. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. La ansiedad, los ataques de pánico, de ansiedad, aún los TOCs, cuando uno tiene TOC, comportamientos compulsivos que le llevan a repetir ciertos actos, como no sé, andar contando las baldosas, cerrar la puerta con llave y volverse a la puerta, volverla a abrir con llave y volverla a cerrar para sentirnos bien. Todas estas son neurosis, o sea, todo esto tiene que ver con algo cerebral y también con algo espiritual que está sucediendo en la persona. Esto aflige a la persona. Si entonces una persona está afligida por estos síntomas, que dice la Biblia, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Vayan en oración y entreguen estas cosas al Señor. Primero, que los TOCs actúan por falta de fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si yo creo que tengo que cerrar dos veces la puerta con llave porque si no algo malo va a pasar o porque hay una intranquilidad en mí, no estoy actuando en fe. Nada malo va a pasar con que cierre la puerta normal y nada malo va a pasar si no voy contando las baldosas por el camino. El Evangelio de Jesucristo se trata del poder del Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas y también liberarnos de ciertas cosas que nos perjudican, por lo cual el poder reside en Cristo, pero nosotros debemos aplicar nuestra fe. Señor, yo he creído en ti, en el nombre de Jesús, te entrego esta ansiedad y decido no afanarme por nada, sino echar toda mi ansiedad sobre Cristo porque Él tiene cuidado de mí. No voy a afanarme más por nada. Debemos entender, ya acá me estoy yendo un poco de tema, pero bueno, es necesario. Debemos entender que todo lo que ocurre en nuestras vidas es por soberanía de Dios. Si nosotros estamos bien con Él, todo lo que ocurra, sea malo o bueno, le compete a la soberanía de Dios. Él nunca pierde el control. Dios no es alguien carente de facultades, alguien incompetente como para andar perdiendo a veces el control de una situación. Él nunca pierde el control. Nada sucede en el mundo sin que Él lo sepa y permita. Todo ayuda bien al que ama al Señor, nos dice el libro de Romanos. Por lo tanto, debemos confiar
de que si algo malo nos sucede no es o porque estemos en pecado, a menos que estés en pecado, obvio, pero digo, para alguien que sabe cómo vive y que está en santidad, no es porque hayas cometido un pecado o porque Dios haya dejado de amarte o perdió el control o porque Satanás es más fuerte que Dios. No, eso significa que Dios te está probando en lo que te sucede. También con la ansiedad y los ataques de pánico, los cuales tenés que ir en oración, renunciar a tales cosas, pedirle al Señor que te libere y si es necesario hasta reprender a todo espíritu inmundo que te esté afligiendo. Desde el momento en que aceptas a Cristo en tu corazón, ya tenés el poder para echar fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. El que hace el milagro no sos vos, es Dios. Despreocupate, no va en lo grande que vos seas como persona. No va en tu mucha oración y días de ayuno, aunque todo tiene que ver, pero es para que entiendas en profundidad que la decisión final la tiene Dios. Nos han vendido esta idea de que tenés que tener niveles de unción, cuando la Biblia nunca habla de niveles de unción. La Biblia dice, la unción que habéis recibido es real y no es falsa. Esa unción te revela todas las cosas. Entonces, busquemos la unción en Dios, sí, el poder del Señor, pero creamos de que es Él el que hace el milagro, no nosotros. En nosotros no hay nada especial para andar haciendo milagros. Hoy vivís en santidad y Dios te puede usar tremendamente. Mañana vas a caer en pecado, te vas a arrepentir y pasado vas a tener el mismo poder como si no hubieras pecado, porque no reside en vos. El poder reside en Dios. Y si realmente te has arrepentido, para vos podés pensar, yo con esto que hice perdí el poder. No has perdido nada si tu arrepentimiento es genuino. Dios cuando te dio ciertos dones espirituales, Dios sabía que vos ibas a caer después en ciertos pecados y te dio esos dones igual. Una vez que caes en pecado, tenés que arrepentirte. Entonces, el Señor te sigue usando igual. No nos pisoteemos a nosotros mismos con nuestra baja autoestima y autocompasión. Sí, arrepintámonos y no pequemos más, pero por más grave que sea el pecado que hayas cometido, si te has arrepentido genuinamente, el poder sigue estando en vos. Por lo cual, orá a Dios y lleva toda ansiedad sobre Él y deja de andar pisando y contando baldosas en el nombre de Jesús. Al ver estos ejemplos, nos damos cuenta que el uso de la vara y el péndulo es básicamente de carácter mediumístico, aun en aquellos casos en que parece inofensivo este proceder por estar fundado aparentemente en principios científicos o cuando se esconde tras una apariencia cristiana. Si hubiese sido posible el probar que el fenómeno del péndulo tiene una base científica, habría sido demostrado mucho tiempo ya, pues el uso del péndulo ha sido practicado por millares de años. No podemos creer, por tanto, que nuestro conocimiento científico sea escaso. Sin embargo, continúa siendo un misterio por qué la vara se mueve aún en los casos de radioestesia física. Muchísimo más lo es sobre un plano u otro objeto como medio de adivinación, por lo cual quien mueve el péndulo es un demonio. Por otra parte, las experiencias recogidas en la cura de almas, dice Koch, nos revelan en esta práctica consecuencias dañinas muy semejantes a todas las prácticas mediumísticas y mágicas. Por esta razón, tenemos que colocar a esta extraña ciencia, si se la puede llamar así, al mismo nivel que las ciencias ocultas. Y esta, como muchas prácticas ocultas, la práctica del péndulo es defendida por muchos, pretendiendo catalogarla entre los experimentos científicamente aceptables, pero no es así. Bien, se supone, dice Koch, que el rabdómano, el que ejercita el movimiento del péndulo, se le llama así, rabdómano, tiene la facultad de captar rayos dentro de sí mismo. ¿Qué rayos?
la de la radioestesis, que es la ciencia de la radiación, afirmándose que todas las sustancias irradian. Esto tiene mucho que ver con nosotros somos nuestro propio Dios. Y tenés que hablar y declarar y pensar en positivo porque nosotros moldeamos nuestro universo y lo que nos sucede. Muy predicado también en el Evangelio de la Prosperidad, que no es otra cosa que metafísica. Se me había ido el nombre. No es otra cosa que metafísica. Nosotros no tenemos que practicar la metafísica. Nos han enseñado a declarar y decretar porque en nuestras palabras hay poder, porque lo que confesares con tu boca, eso será hecho. Lleno de pasajes bíblicos que han sido tergiversados, como el poder de la vida y la muerte están en tu boca. Entonces, ahora los cristianos declaran, te declaro sano en el nombre de Jesús. Y se lo dicen a un mundano, ni siquiera o a un hijo de Dios, no hay diferencia, sin siquiera decirle a Dios, Señor, si es tu voluntad, yo declaro sanidad sobre esta persona en el nombre de Jesús. Cambia completamente el asunto. Muchos debemos conocer el caso de Julio Melgar, este famoso cantante cristiano que enfermó de cáncer, murió. Yo tengo mis dudas de si era cristiano o no, sobre todo por lo que sucedió en horas antes de su muerte, que se lo vio bailando en la misma cama, ya en un estado de inconsciencia. Bailaba y movía su cuerpo sensualmente. En fin, muchos dicen, bueno, pero eso es porque él ya no estaba en conciencia. A ver, yo no me imagino al apóstol, alguno de los apóstoles, por poner a ellos como claros ejemplos de eminencia en lo que es vivir la fe cristiana. Yo no me los imagino al momento de la muerte, si hubiesen tenido una muerte donde van perdiendo la conciencia hacia el final, bailando o diciendo malas palabras o alguna cosa así. ¿Por qué? Porque en los últimos momentos se notaba lo que había en el interior de Julio Melgar. Recordemos que el Espíritu Santo actúa en nuestro espíritu, donde radica la conciencia, la intuición y la adoración o comunión con Dios y con los demonios. Entonces, una persona en sus últimos momentos, que hace ciertos comportamientos que no tienen nada que ver con Dios, es porque inconscientemente eso lo lleva adentro. Y lo que está en él adentro, lo que está en esa persona, está saliendo a la luz. Pero más allá de eso, porque no lo conozco, no pretendo juzgarlo, simplemente estoy juzgando lo que vi, pero Dios sabe cómo era el caso de Julio Melgar en su corazón. Más allá de eso, a lo que voy. Oraron sobre él diciéndole a Dios que lo sanan, o sea, que lo declaraban sano y que no aceptaban un no de Dios como respuesta. No podemos ir y decirle a Dios semejante barbaridad. Se nota que estamos en tiempo de gracia, porque si no, ahí hubiesen caído todos los que hicieron esa oración muertos. Dios es soberano. ¿Cómo que no aceptamos un no como respuesta? Bueno, Julio Melgar terminó muriendo. Se hizo algo similar a cuando se dijo del Titanic, ni Dios puede hundir a este barco. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. Dios es soberano. Nosotros no declaramos porque nuestra boca no significa que tenemos el poder para declarar sanidad o muerte sobre alguien. Cuando la Biblia dice que en el poder de nuestra boca está el dar vida o muerte, se refiere a que con lo que hablamos vamos a afectar a otra persona, así de sencillo. Si yo a mi hijo lo trato todos los días de inútil, de que no sirve para nada, o no sé, le digo malas palabras, lo trato de imbécil, voy a ir destruyendo su autoestima y lo voy a estar matando. Voy a crear un renegado social a futuro plazo. Pero si yo a mi hijo lo bendigo, elogio sus capacidades y sus buenos actos y reprendo los malos, pero con amor y cuidando lo que digo, le voy a estar dando vida. Es tan simple como eso. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Parad, ¿el Espíritu Santo te mandó a hacer eso? Porque, ojo, yo he declarado sanidad sobre personas y éstas se han sanado, pero he sido movido por el Señor a hacerlo. En la mayoría de los casos no declaro nada, ni siquiera se me ocurre, a menos que el Señor me mueva a hacerlo,
simplemente le pido al Señor, Señor, sana a esta persona si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y siempre si es tu voluntad, porque nos han vendido esta idea de que si vos no sos próspero y no sos sano, no estás bien con Dios y sos un pecador. Esto es tremendamente peligroso. Todo ayuda bien a los que aman a Dios, y vemos en la Biblia que hay extremos casos de pobreza y de enfermedades. Sin ir más lejos, tenemos a Job. No es que Job no estaba en el tiempo de la gracia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El que estuvo en el tiempo de la ley, el que dio la ley, así como el que está en los tiempos de la gracia y que trajo la gracia, el mismo Señor. Por lo tanto, el Señor es soberano. Y si te enfermas y si sos pobre, es porque Dios, si vos estás haciendo las cosas bien, es porque Dios está permitiendo todo eso en tu vida para forjar tu carácter en el Señor. Quizás si te diera más de lo que tenés, te olvidarías de Dios. Quizá esta enfermedad por la que estás atravesando es tu aguijón y Dios no te la quiere quitar, o nunca o por el momento, pero eso le corresponde a Dios. Pablo tenía un aguijón en su carne, por lo cual era una dificultad física, y 3 veces le rogó a Dios que le quitara ese suplicio. 3 veces le rogó a Dios. Rogar, me imagino que hasta con lágrimas, quizá es rogar, suplicar. Y Dios no quiso. Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Punto. Salgamos del evangelio de la prosperidad. Dejemos de escuchar a estos hombres que nos predican bonito, pero eso de que prediquen bonito no tiene sustancialidad, no es sustancioso, disculpen, no es sustancioso espiritualmente. No nos tenemos que fijar en qué bonito nos prediquen, sino en que nos prediquen la verdad. Siguiendo con el tema, dice Koch, en el presente, bueno, sabemos que este libro es viejo, pero él dice, en el presente nos limitamos a aspectos prácticos de asesoramiento espiritual. Para no confundir al profano, debemos aclarar que se aplican los mismos procedimientos con la varilla adivinadora que con el péndulo, pero se supone que el péndulo es el indicador más susceptible. Entonces lo que hace el rabdómano es, con el péndulo y varilla adivinadora, le haces una pregunta, no sé, ¿dónde murió mi gato? O ¿dónde está mi gato? Que no lo encuentro. Y él te va a indicar dónde está. Si alguien muere y se desconoce dónde está el cadáver, un detective a veces iba hacia el que tenía estas facultades mediumísticas, y esta persona, con el uso del péndulo y la vara, aún sobre un mapa de la ciudad, de la zona, hallaba el cuerpo. O sea, para eso es el péndulo y la varilla adivinadora. Para eso es el rabdómano, sobre todo. Para encontrar objetos y personas perdidas, desaparecidas. Para eso sirve. O no sé, viene un fuerte mal olor desde mi casa. Mi casa es muy antigua, vivo en el medio del bosque, es enorme. Vamos a hacerlo grande, es una mansión. En el medio del bosque, o un castillo, y hay un mal olor que viene pero no sabemos de dónde, y hay apariciones extrañas en la casa. Bueno, viene el rabdómano y con la varilla y el péndulo te detecta de dónde viene el olor, y vas ahí y no sé, te encontrás un cadáver. Un ejemplo que doy. Entonces, simplificadamente eso es lo que hace el péndulo y la varilla. Ahora paso unos ejemplos para que veamos las consecuencias espirituales que el uso de estos artilugios por carácter mediumístico hacen. Un médico de Alsacia, nos cuenta Koch, es rabdómano y atribuye esta habilidad como a un don otorgado por Dios. Es de notar, sin embargo, su actitud opuesta a todo lo religioso, así como un destacado nerviosismo.
Otro caso, un empleado de correos posee la aptitud de buscar vetas de agua con la varilla adivinadora y el péndulo, y también de identificar correctamente con el péndulo la posición de cables telegráficos subterráneos. Admite sentir síntomas de agotamiento después del procedimiento. Por supuesto que sí. Este otro ejemplo no tiene consecuencias que nos muestren, pero es para que ustedes vean para qué sirve la varilla y el péndulo. Dice, un médico se hizo construir una casa y queriendo tener un pozo en su jardín, un amigo suyo se enteró del deseo y le pidió al médico que le facilitara el plano del terreno de la casa y del jardín. Luego, tomando el péndulo, marcó sobre el plano el lugar donde podría encontrarse el agua, y las afirmaciones resultaron correctas. Al cavar en ese sitio, efectivamente se encontró agua. Otros pueden ir a un cementerio y saber si la persona fallecida, si la lápida no lo indica, si la persona fallecida es hombre o mujer. Algo muy importante que nos dice Koch y que tenemos que tener en cuenta, dice él que conoce casos en que la adivinación mediante varillas no ha tenido aparentemente ningún mal efecto sobre el practicante, pero tampoco debe silenciarse el hecho, dice Koch, de que los efectos pueden también permanecer latentes. En el caso de algunas personas, el lastre se revela solamente en la hora de la muerte o tal vez antes, cuando quieren consagrarse a Cristo. Entonces, las consecuencias se basan, como lo he explicado anteriormente, cuando querés entregar tu vida a Cristo y no podés, o querés consagrarte y no podés, porque alguien te adivinó con la mano o tirándote las cartas, o usó sobre vos la varilla y el péndulo, o te curó la ojeadura o el empacho, y si esa persona ha tenido poderes realmente mediumísticos, los demonios han entrado en tu vida o te están influenciando, como sea. Hay derecho legal en el mundo espiritual para que Satanás y sus demonios cierren en vos las puertas al evangelio y a tu crecimiento espiritual. Así que si de pronto has dejado de tener deseos de orar y leer la palabra, pregúntate qué has hecho mal. Anda en oración y decirle al Espíritu Santo que te revele. Koch dice que tratar a estos asuntos como dones de Dios es lo más erróneo que hay, porque el examen de muchas historias de familias demuestra que la reacción positiva al péndulo, el mesmerismo, la clarividencia, casos de previsión y adivinación, así como sueños verídicos, ocurren en personas cuya línea de ascendencia incluye a algún encantador, mágico o espiritista activo. Estas raras facultades humanas no son, por consiguiente, dones del Espíritu Santo, ni dones naturales que salen de la misma persona. Son facultades demoníacas, mediumísticas. Hay muchas personas que poseen estas facultades aún sin ser conscientes de esto, y algunas veces son descubiertas accidentalmente. Muy de vez en cuando sucede que el poseedor de facultades mediumísticas se convierte a Cristo y repentinamente, cuando decide seguir al Señor, descubre tales habilidades extraordinarias y se forma la opinión de que tiene un don del Espíritu Santo. Esto es un engaño. Mediante la cura de almas, dice Koch, hemos podido observar lo siguiente, que algunas veces estas facultades mediumísticas desaparecen con la conversión, pero a menudo prosiguen en su nueva vida cristiana. Sin embargo, si un seguidor de Cristo ora sinceramente pidiendo ser libre de estas facultades, su oración será contestada. Para muchos cristianos, tales facultades son una carga. Marcus Hanser afirmó que la clarividencia le era una desdicha. Estas facultades mediumísticas jamás deben ser consideradas como dones del Espíritu Santo. Tampoco son santificadas por medio de la conversión. No es que yo me convierto y ahora Dios usa esos dones satánicos para su gloria. Eso no existe, hermanos.
Lo que fue adquirido por antecesores al servicio de Satanás no será aceptado y usado por el Espíritu Santo. Vemos los últimos ejemplos y vamos cerrando el tema. Un joven recibía tratamiento para cierta enfermedad por un naturalista, quien también practicaba el movimiento del péndulo y producía hechizos mágicos. Después del tratamiento, el paciente desarrolló facultades mediumísticas. Repentinamente se volvió clarividente, de golpe se volvió clarividente, desarrollando la facultad de la sugestión mental a distancia. Así es, si vos no sos un adivino, en ocasiones puede entrar un espíritu de adivinación a tu vida cuando te hagas practicar la adivinación. Otro caso, después de la guerra, una mujer entregó la fotografía de su esposo desaparecido a un practicante del péndulo a fin de poder encontrarlo. Tras la experiencia, comprobó haber adquirido síntomas de clarividencia. Tuvo extraordinarias facultades sonámbulas. Muy afligida, vino a mí para ser aconsejada espiritualmente y tras confesar su pecado y rendir su vida a Cristo, estas facultades mediumísticas desaparecieron. Bien, la temática se va a alargar un poco, ¿sí? Pero bueno, paciencia que esto sirve, aparte la pueden escuchar en 2 veces, si gustan. Hay transmisiones conscientes e inconscientes de facultades mediumísticas. Con frecuencia, después de un tratamiento recibido por algún experto ocultista, el paciente tratado adquiere las mismas facultades que aquel. Aquí tenemos la contrapartida demoníaca de la imposición de manos en Hechos de los Apóstoles. Por la imposición de manos, muchos creyentes recibían el don del Espíritu Santo. Hay también transmisiones conscientes. Muchos de mis consultantes, dice Koch, afirman haber recibido la sensibilidad a la varilla adivinadora de algún fuerte saorí que sostenía su mano durante la búsqueda de agua. Luego, repentinamente, la varilla había reaccionado también en la mano de ellos, de esta gente, y tal facultad mediumística les quedó de un modo permanente. Pasemos a algunos ejemplos, los cuales mostrarán mucho mejor que cualquier teoría la capital diferencia entre las facultades mediumísticas y los poderes espirituales bíblicos, o sea, del Espíritu Santo. Una mujer que padecía de una enfermedad orgánica acudió a un practicante del péndulo. Tanto el diagnóstico como la determinación del remedio fueron dados por medio del péndulo. La mujer, que tenía una buena fase y educación cristiana, se sintió cercada de siniestros poderes. Estos extraños asaltos duraron por unos pocos meses. Durante este tiempo, cuando experimentaba extraños sentimientos de temor, acudió en busca de ayuda espiritual. Otro caso. Una joven tuvo desde su niñez la facultad de adivinación. A menudo veía apariciones. Al mismo tiempo se mostraba opuesta al Evangelio. Pero durante una campaña de evangelización recibió a Cristo como su Salvador y desde aquel mismo momento desapareció todo vestigio de resistencia a lo divino. Durante una enfermedad acudió, sin embargo, a un practicante del péndulo. De inmediato, lastimosamente, retornaron sus disturbios psíquicos y su resistencia hacia la palabra de Dios y la oración. Este caso nos confirma lo afirmado anteriormente, que la facultad de adivinación tiene su origen en efectos mágicos resultantes de prácticas ocultas realizadas por antepasados. Un síntoma correlativo a estos efectos mágicos subsiguientes es la resistencia a las cosas de Dios. Si nosotros tenemos la liberación por parte del Señor de ciertos espíritus inmundos, peligrosos, poderosos, todos son peligrosos, pero digo, más peligrosos que otros a causa de haber tenido antepasados involucrados en lo mediumístico, obviamente si nosotros
volvemos a consultar a algún practicante de estas artes ocultas, esos espíritus inmundos van a regresar. Y ya debemos reprender a esas ganas que tenemos de ir a esos practicantes, porque seguramente es un espíritu inmundo que quiere regresar a su casa, a la vida de la persona. Entonces nos insta, nos da el deseo de querer practicar alguna de estas artes o que las practiquen sobre nosotros. Debemos reprender a esos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Entonces, esta mujer, después de volverse a Cristo, le desaparecieron lo que es la sugestión mediumística y después del tratamiento mágico por medio del péndulo, las cosas retornaron a su originalidad. Aquí es visible el carácter mediumístico de la práctica del péndulo. La característica de la resistencia a las cosas divinas va a ser demostrada con otros ejemplos. Veamos otro. Durante una enfermedad, cierta mujer buscó ayuda de un practicante del péndulo muy conocido. No dio importancia al hecho, ya que hasta ese momento no había oído nada en contra de tal diagnóstico. Sin embargo, en la sala de espera del practicante sintió una inquietud interior. Tal intranquilidad iba en aumento durante el tratamiento mismo. Tomó los remedios que le fueron indicados por el péndulo. El grado de sus disturbios psíquicos se intensificó. No podía orar. Sentía aversión a la palabra de Dios y experimentaba una repulsión cada vez mayor hacia todo lo divino. Sin que nadie la aconsejara, por iniciativa propia, tiró los remedios. Recientes todavía los hechos relatados, nos dice Koch, resolvió buscar ayuda espiritual y me preguntó cuál era mi opinión acerca del diagnóstico y determinación de remedios por medio del péndulo. Así es, en oración se renuncia, se arrepiente uno en oración de haber practicado tales cosas y se le pide al Señor que quite todo demonio resultante de tales prácticas y rompa toda atadura en el nombre de Jesús. Un practicante del péndulo buscó mi asesoramiento espiritual, dice Koch. Admitió con toda franqueza que aquella práctica era para él un esfuerzo que consumía su energía nerviosa. Se especializaba en determinar la salubridad de los alimentos con el péndulo. Declaró que el azúcar blanco le afectaba negativamente, mientras que positivamente el azúcar negro. Al calentar miel sobre los 1400 grados Celsius, también le producía reacción positiva. Observó cambios psíquicos en su personalidad. Sufría de una hipersensibilidad nerviosa al viento sur y al agua. Fíjense qué raro. Cuando trataba de leer la Biblia, se apoderaba de él un sentimiento de desazón y profunda aversión. Los crucifijos le resultaban intensamente repudiables. Desde que observó personalmente que estos malestares psíquicos religiosos estaban en relación con su práctica del péndulo, buscó ayuda espiritual y pronto rindió su vida a Cristo, desapareciendo tales molestias. Para aquellos detallistas habrán notado que tuvo aversión a los crucifijos. Cuidado, esto no tiene que ver con que sea verdad que el exorcista católico puede exorcizar con un crucifijo. Más adelante, cuando hablemos de amuletos y cosas así, vamos a hablar también de lo que es el significado de tener una cruz en la casa. Una cruz sin Cristo, desde ya les digo que es malo. Es malo. Si ustedes tienen cruces, collares con cruces o una cruz en su casa, desháganse de esa cruz, aunque no tenga el Cristo clavado. Eso trae maldición. Ya lo vamos a ver más adelante. También de paso les digo, hablando de la simbología de la sangre de Cristo con el vino, olvidé decirles, el cubrirse con la sangre de Cristo tampoco es bíblico. No hay ningún pasaje que nos enseñe a cubrirnos con la sangre de Cristo. La Biblia habla de que
La sangre de Cristo sirve para perdón de pecados, para limpieza de los mismos. No es un amuleto mágico que funciona en el mundo espiritual. El Señor utiliza sus ángeles o su mano, en su mano nos guarda, utiliza sus ángeles para cuidarnos. No hablamos con los ángeles. Sí le podemos pedir a Dios que envíe sus ángeles y nos protejan, que nos guarde. Tan solo con decirle, Señor, protégeme, el Señor sabe cómo protegerte. No hace falta que te vayas cubriendo con la sangre de Cristo. No es algo bíblico. No hay un efecto de que en el mundo espiritual Jesús te cubra con su sangre y los demonios se aterren y salgan disparando. O que cubras ciertos objetos o a ciertos familiares con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para limpieza de pecados y no hay aval bíblico alguno que diga que surte efecto el cubrirse con la sangre de Cristo en el mundo espiritual para protección de los demonios. En los casos que hemos visto, dice Koch, queda demostrado que la mujer como el adivino por el péndulo se percataron de los efectos perjudiciales de tales prácticas por su propia observación, antes de recibir consejos cristianos al respecto. El antagonismo entre la práctica mediumística del péndulo y el poder espiritual de la oración quedará demostrado por medio de 3 ejemplos. Vayamos a ellos. Cierto día, un adivino por el péndulo muy conocido recibió la petición de parte de un famoso doctor en medicina de pasar por los diferentes pabellones de su clínica con la varilla adivinadora y así observar las reacciones de la varilla. El motivo de este pedido era porque en uno de los pabellones se observaba un alto porcentaje de muertes. Cuando los pacientes gravemente enfermos eran trasladados a este pabellón, su estado generalmente empeoraba. Pero el profesor no comunicó esto al adivino porque quería recibir un informe sin prejuicios. El rabdómano pasó por los diversos pabellones y declaró que había impulsos más fuertes en el pabellón de la muerte, como lo llamaba el personal de la casa. El doctor, a pesar de que no creía en el fenómeno de la varilla, por curiosidad investigativa, hizo construir tabiques en aquella sala para completar el experimento. De inmediato aminoró el número de muertes. A fin de no ser objeto de los comentarios de sus colegas, el profesor, por lo general, calla en cuanto a este experimento. Este saorí, además de su sensibilidad a la varilla adivinadora, posee la habilidad de la clarividencia, pudiendo adivinar en cualquier momento dónde se encuentran los miembros de su familia. Compañías de seguros y agentes de fincas lo consultan para determinar la condición de los lotes de terreno para edificación. Este adivino científico afirmó, sin embargo, que recién practicadas las actividades del péndulo o la varilla, no podía orar. Una fuerza interior parecía impedirlo. Pasamos al otro ejemplo. Un creyente dueño de una extensa finca quiso comprobar si había alguna corriente de agua que le permitiera cavar un pozo. A pesar de haberla, como se demostró después, el tanteo no tuvo éxito. El saorí manifestó: «Esto jamás me ha sucedido», a lo cual respondió el dueño del terreno: «Es que oré por este asunto, pues tenía dudas de si yo, como creyente, podía consultar a un saorí». El adivino contestó: «Entonces allí está la razón. Es esto, de seguro, lo que me impidió encontrar el agua». Acá vemos un caso particular, un verdadero cristiano que quizá no tenía a quién pedirle consejo en el momento y se lo pidió al Señor. Señor, es lícito, es tu voluntad que yo consulte con un saorí que maneja el péndulo y la varilla adivinatoria. Te pido en el nombre de Jesús que me lo muestres. Y cuando vino tal adivino, sus poderes quedaron anulados. No quedó endemoniado este cristiano porque él lo hizo en su ignorancia, pero en su ignorancia, a pesar de que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, él tomó una actitud
sorprendentemente agradable para el Señor. Porque vemos que fue agradable porque el Señor respondió. No se lanzó a hacer las cosas sin antes, sinceramente, orarle al Señor. Esto no quiere decir que nosotros digamos, bueno, Señor, vos mostrame si leer este libro de magia negra es bueno o malo. Obvio que no es así. Ustedes saben, por el contexto, lo que debe haber pasado. Un hombre que no tenía idea de estas cosas. Y si vos no tenés idea de algo y le preguntás al Señor, el Señor va a ser fiel, te va a responder y te va a proteger. Pero nosotros siempre tenemos que acudir a la palabra y ahora en estos tiempos podemos, no es una opción no consultar a consejeros y no investigar sobre las raíces de ciertas prácticas. Bien, tenemos todo material disponible al alcance de nuestras manos. El otro ejemplo, el tercero, una mujer cristiana consultó a un practicante del péndulo, quien además quitaba verrugas, callos, bocios, eczemas, etc., con sus prácticas mágicas. Incluso hacía experimentos en el campo de la magia mortal. Afirmaba que podía hacer enfermar a las personas, así como sanarlas. La mujer, que desconocía sus actividades mágicas y le conocía únicamente como un doctor naturista, acudió a él para su tratamiento. En la sala de espera oró silenciosamente y de repente salió el curandero de su consultorio y, dirigiéndose abruptamente a la mujer cristiana, le dijo: «Usted puede volverse a su casa, yo no puedo ayudarla». Lo más extraordinario es que desde aquel momento la mujer padeció ataques de depresión e impulsos suicidas. Su esposo, que no era creyente, fue tratado por medio de la magia, por ese mismo curandero. Los niños nacidos de ese matrimonio, después del tratamiento aplicado al padre, están dominados por fuerzas satánicas. Es tan notorio el poder de ese hombre que un importante médico envía a sus enfermos más difíciles para que éste lo trate. En estos tres ejemplos se ha demostrado que la práctica de la oración y las facultades mediumísticas se excluyen mutuamente. Y el Espíritu Santo es el poder del Señor totalmente opuesto y superior a tales fuerzas satánicas. Vemos algunos ejemplos más y terminamos con la temática de hoy. Un joven sin empleo hizo que un practicante del péndulo le escogiera su trabajo, ejercitando su movimiento sobre la columna de vacantes insertada en el diario. Fue tal el acierto que, escribiendo a los anunciantes, recibió hasta 5 respuestas favorables en un día. Obtuvo un magnífico empleo, pero a los pocos días tuvo que abandonarlo por un desequilibrio emocional. Pasó algunos meses internado en un hospital para enfermos mentales. Tras una mejoría, recurrió a unos monjes, quienes le aconsejaron nuevamente con ayuda del péndulo. Finalmente fue tratado por un mago. Unos días después sufrió ataques de frenesí y fue llevado nuevamente al manicomio. Fíjense qué peligro, hermanos. Esto es tremendo. Hay alguien que se sienta tentado al llevar un caso de enfermedad a algún curandero porque ve que Dios no responde. Fíjense el precio que van a pagar. Otro ejemplo, un joven que padecía de asma bronquial era tratado por un practicante del péndulo, quien establecía de este modo el diagnóstico y la correcta medicación. Era además este curandero un hechicero practicante de la magia. Para este joven con asma bronquial aplicó el siguiente conjuro: sangre, vuélvete agua; agua, vuélvete pus; pus, sal fuera. Luego colocó parches sobre varias partes de su cuerpo, cubriéndolos con un emplasto. A los pocos días se había formado pus debajo de los parches.
El pus se había filtrado, pero el asma bronquial no había sido curada. Sin embargo, desde esa época en adelante, el joven padeció disturbios nerviosos y mentales. Sentía que su memoria estaba fallando, no podía concentrarse en sus estudios y padecía un entorpecimiento en su cabeza. Tales molestias le impulsaron a buscar ayuda espiritual. Otro ejemplo, un predicador hacía uso del péndulo para la búsqueda de agua y minerales. También diagnosticaba enfermedades y ordenaba medicinas por medio del péndulo. Con ese procedimiento efectuó un diagnóstico correcto a 20 enfermos. Aunque era un cristiano que lo hacía sin conocer a lo que se exponía, no se vio exento de las consecuencias de esa práctica. Su esposa sufrió un accidente fatal. Todos sus hijos tuvieron muertes antinaturales. Y él mismo, este hombre, ha estado ya 1 año, dice Koch, en un asilo de dementes. Otro ejemplo, un ministro evangélico del centro de Alemania solía usar el péndulo para descubrir enfermedades y dar medicaciones correspondientes. También practicaba curas a distancia. Los enfermos solían enviarle sus fotografías y él, moviendo el péndulo sobre la misma, descubría el remedio exacto para cada enfermedad. Una mujer creyente le envió su fotografía para que la aconsejara sobre una enfermedad y recibió luego el diagnóstico y la medicación. Más tarde se volvió loca y fue internada en un asilo mental. Los miembros de su familia comunicaron el caso a sus superiores y el ministro fue el llamado al orden. Bien, estos 4 casos, ya los últimos ejemplos de esta parte temática, demuestran el hecho ya observado 100 de veces de que la terapéutica del péndulo puede producir un cierto alivio y curación en el terreno orgánico, mas tal alivio paga un alto precio con desequilibrios en el terreno psíquico. Hasta el predicador no se vio libre de sus efectos. Por lo general, los practicantes activos experimentan males más complejos como resultado de su actividad mediumística que los pasivamente tratados. En muchos casos, el verdadero carácter de la práctica del péndulo se revela por el hecho de que quien lo utiliza también practica otras actividades ocultistas, tales como hechizos mágicos, espiritismo, clarividencia, mesmerismo, etc. La práctica del péndulo va bien acompañada. Los pájaros de mal agüero siempre se juntan. Y cierro diciendo esto. Los pájaros de mal agüero, los demonios, siempre se juntan. Si en tu vida siempre estás rodeado de personas que tienen ciertos poderes o brujería, o siempre se te acercan el mismo catálogo de personas, no siempre es porque Dios te las esté mandando. Hay veces donde uno dice, ¿por qué toda la vida me va mal y encima a mis amigos les va mal como a mí? O no sé, siempre, además de todos los problemas que tengo, vienen personas que tienen problemas similares y que en lugar de beneficiarnos nos da una carga, tanto a mis amistades como a mí. Siento esa carga. Me gustaría tener otro tipo de amistades, salir de este pozo, porque no solo estoy hundido en este pozo, sino que siento que todo lo que me rodea contribuye a que yo me hunda más en él. Y no sé, siempre he tenido problemas de mis antecesores que eran brujos y yo estoy tratando de servir a Cristo y siempre me encuentro con brujos o me hacen brujerías o estoy bajo maldiciones. Si eso te está pasando, es hora de una limpieza espiritual en tu vida, porque los pájaros de mal agüero siempre se juntan. Los demonios tienden a llevar a las personas que están bajo su dominio a que se junten con otras personas de la misma categoría.
Entonces, hay maldiciones generacionales. Hay maldiciones generacionales. Y ya cierro con este ejemplo. Leí una vez de un hombre que tuvo un percance casi fatal en un barco, por lo cual le agarró fobia a los barcos. Y no sé si pasó cerca de 40 años sin volverse a subir a uno. Con terapia pudo superar sus temores y luego se subió. Después de superar sus temores, volvió a animarse a subirse a un barco. ¿Qué barco era este? El Titanic. Nos puede dar risa, a mí no me la da. Pero bueno, alguien puede reírse y decir, salió del sartén para caer en las brasas. Como sea. La cosa es que esta persona tenía una maldición. Hay otra persona a la que le cayeron 7 rayos a lo largo de su vida. A ver, eso es una maldición, esos son demonios. Y hay que librarse de ellos por medio del arrepentimiento, de la conversión a Cristo y después de la oración y renunciando a esas fuerzas demoníacas, con ayuno, oración y una vida primariamente de santidad. Que el Señor les bendiga, que esta temática la puedan compartir para ser de bendición a otras personas y nos vemos, o mejor dicho, me oyen, en la próxima parte temática donde vamos a tocar, si el Señor así lo permite, la reflectomancia o catopramancia. Shalom.